La saludo, Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas, que está ya, me imagino, con todo lo que esto está poniendo en movimiento. No, ni hablar de lo que va a pasar a 6:30 con el domo, pero ¿cómo lo estás viviendo, Elena? Bueno, en principio, muchas gracias por invitarnos. Siempre estamos felices de visitarlos. Bueno, estamos viviendo con una cuota de ansiedad importante, pero hemos trabajado mucho para esto, así que esperamos que salga bien. No estamos improvisando nada, de modo que espero que los planes se den como los hemos previsto. Y después que la gente se apropie del lugar y ya cosas que pasarán que Sí, uno no ha las sido, o sea, espera. la facultad tiene una larga tradición en investigación. Lo que estamos cambiando es la modalidad de comunicar esa investigación, porque hay profesoras que han hecho toda la vida investigación sobre el habla de la ciudad o de la provincia de Córdoba. Lo interesante en este caso es que hemos hecho una especie de traducción para que la gente que no es lingüista se apropie igualmente de los resultados de la investigación. Una especie de ciencia ciudadana que hay que ponerla en la calle, al paso de la gente, y darle una impronta lúdica para que la gente se pueda apropiar de los resultados. Vamos a ver si funciona. Es nuestra primera experiencia, pero Hay mucha expectativa. Me dijeron que había gente que quería entrar ayer, ya cuando todavía no se había inaugurado. Es cierto, yo estaba mirando un poco ayer, dando una vuelta a ver cómo funcionaba, y había mucha gente que quería ingresar porque la parte del front, digamos, de la entrada, tiene un texto donde se habla de cómo hablamos los cordobeses. Y eso es interesante porque es como venía, mírate en un espejo donde vas a ver tu propia imagen, ¿no? Gran gancho para que al pasar la gente ya se quiera detener ahí. Sí. Bueno, y nos acompaña Lorena Baudo, y hay que decir que esta historia también surgió de una charla que tuve con Elena Pérez, y me contó de Lorena. Lorena, bienvenida. Muchas gracias. Es traductora, Lorena recibida de la Facultad de Lenguas. Sí, recibida de la Facultad de Lenguas, todos mis estudios allí como traductora, profesora. Y sos magíster en estudios interculturales, ¿no? Exactamente, y especialista en interpretación, y dentro de la interculturalidad surgió este tema del que hablabas en la presentación, de realizar una investigación que para mí había quedado en el tintero desde mi época de trabajo en el ámbito privado, que tuve la oportunidad de trabajar para la ONU como traductora, de forma terciarizada, pero nos llegaban textos sobre ONU-SIDA, donde tenían distintas pautas editoriales, de no utilizar determinados términos, por ejemplo, la batalla contra la enfermedad, las víctimas. Bueno, en ese momento dije, bueno, el día que sea profesora de la Facultad de Lenguas e investigadora voy a retomar este tema. Qué interesante, porque tu trabajo era de intérprete, pero empezaste a reflexionar sobre lo que tenías que interpretar, ¿no? Ya empezaste con esa actividad del investigador. Exacto. Y pusiste tu atención sobre una palabra que es importantísima en la historia de nuestro país, Sí. y que tiene mucha actualidad, que es la palabra Malvinas, esas islas a las cuales seguimos reclamando la soberanía, ¿verdad? Sí, un tema que desde el corazón del tema ya es intercultural, es un tema sensible, que es un espacio muy importante para que el traductor se involucre desde el activismo intercultural. Empecé a revisar la historia de la documentación. Mi corpus fue documentación de la ONU, y si bien a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se propone como un mandato fuerte terminar con los enclaves coloniales, y Malvinas está establecido que es un enclave colonial, en la documentación solamente aparecía Falkland Islands. En el 65, cuando ya la Comisión de Colonización ya está establecida, Siria propone agregar Malvinas entre paréntesis. Un dato que me llamó muchísimo la atención. Siria, en el 65. Y más allá de que muchísimo tiempo, más de medio siglo. Y si bien se avanzó en el tema, Naciones Unidas apoyó mucho la cuestión de Malvinas, el diálogo para crear un espacio, en el discurso no se vio reflejado, y eso me llamó la atención, porque la pauta editorial es que Falkland Islands, y entre paréntesis Malvinas, se difunda para todos los idiomas que no sean el español. En el español sí está Islas Malvinas, entre paréntesis Falkland Islands. Cuando tuve la oportunidad de ir a investigar, estar en una estancia de investigación en la ONU en Nueva York, bueno, me tomé el ascensor en la Torre de Babel, que le llamamos, donde están todos los traductores e intérpretes en Nueva York, y entrevisté a terminólogos de árabe y de chino, y les pregunté, les digo, no me digas lo que dice el traductor de Google, decime bien acá qué estás traduciendo. Claro. Ellos me dijeron, sí, seguimos la pauta editorial del inglés, porque el inglés es la referencia. Entonces, al seguir el inglés como lenguaje hegemónico,
este binomio hace eco en todo el mundo, porque las pautas editoriales de ONU luego se siguen en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Claro, en organizaciones la política, la economía, exacto, gira alrededor de esos términos que se definen ahí. exacto. Entonces, si bien la cuestión apoya a al argumento, desde el momento del argumento ruda de Argentina, en el discurso se ve de esa forma. Y si no dicen, bueno, o traduzcan Falkland Islands y Malvinas. Y no hay traducción para un nombre propio. Se puede traducir la parte genérica, que es las islas, como si fuera un archipiélago o cualquier otro accidente geográfico. Pero en el caso de Malvinas y de Falkland Islands, no. Entonces me puse a estudiar esta cuestión de cómo se hace eco en la comunidad internacional y que este paréntesis, bueno, ya está instalado el binomio, es así. La estructura de la ONU es una estructura difícil de cambiar, son grandes instituciones. Entonces, ya que estaba establecido, yo dije, ¿por qué seguir manteniendo los paréntesis que implican una información accesoria y complementaria, subordinada? ¿Por qué no cambiarlo que por tiene menos valor que el otro término? Claro. que el otro término? Significa esto, que está subordinado. Entonces, desde la semiótica de la cultura, que también complementa bien a la traducción, dije, bueno, hagamos un cambio de acento con la barra. Esa fue mi propuesta, poner Falkland Islands barra Malvinas, porque implica una disyunción, un conflicto, una oposición, un antagonismo, al menos que se vea allí. Entonces, bueno, llevé esa propuesta primero al servicio de traducción, lo tomaron muy a bien. Y, bueno, nosotros no tenemos el poder para implementar esto, y entonces me sugirieron que lo llevara a la Misión Permanente de Argentina, Cancillería, a la Dirección Nacional de Islas Malvinas y del Atlántico Sur, bueno, y que aprobaron esta propuesta, pero están a la expectativa de tener el espacio para hacer una revisión de esas pautas Digamos editoriales. que fuiste con tu tesis, tuviste buena recepción, Sí. ahora me imagino que tendrá que actuar Cancillería y estas secretarías de las que estamos hablando para que eso se pueda llevar a la práctica, pero además Exacto. fuiste a Ginebra y les dijiste, tengo la tesis Sí. al respecto. Fui a Ginebra por una colaboración que tenemos con la facultad única en América Latina en terminología, que arrancó el año pasado, que es un orgullo para nosotros. Y bueno, ya que estaba ahí y la ONU quedaba una cuadra y media, les fui a golpear la puerta. Y allí fue cuando ofrecí hablar sobre el tema y me dijeron, no, bueno, puedes hablar sobre metáforas, sobre discapacidad, las metáforas y demás, pero era en el entorno de su biblioteca, que es una biblioteca hermosa, muy moderna. Y yo doné mi tesis en ese momento y ellos me dijeron, bueno, no la podemos aceptar así nomás. Esto tiene que pasar por un comité. Y sí, ya te vamos a contactar. Yo la dejé, volví a Argentina, olvidé el tema y me llegó un mail, una confirmación de que el comité había aprobado la tesis para que formara parte de la colección permanente de la Biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra, que es algo muy importante sí. lo que ha pasado. Y Es esto muy importante. me da esta reflexión, el lenguaje no es neutral, ¿no? No, para nada, no, todo signo es ideológico. Y además parece insignificante, pero pasar de un paréntesis a una barra es una batalla que ha iniciado Lorena desde su lugar de intérprete y de traductora, claro, en los centros de poder, en Ginebra y en New York, porque esos son los lugares donde ella ha presionado y ha hablado con, como ella dice, con los miembros de la Torre de Babel. Es cierto que siempre hay que acudir a esos lugares que son los nodos desde donde parten también los grandes catálogos para la traducción mundial, ¿no? Sí. Pero algo se puede hacer, cada uno desde su lugar algo puede hacer. Me parece que Lorena desde su humilde posición, porque ella ni siquiera lo quiere contar esto, por eso yo te lo conté para que vos la pudieras traer, desde esta posición que tiene de profesional de altísima calidad, puede estar influyendo en mostrar un conflicto cada vez que alguien nombra Falkland Island, ¿no? Y qué bueno también poco. que pase con alguien que estudió en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Sabemos que trabajás de intérprete en la ONU, lo hiciste también aquí, tenemos algunas imágenes que lo ilustran, que trabajaste el tema de las metáforas. Nos va a quedar corto el programa, Sí. tendrás que volver para que hablemos justamente de esto porque estamos aprendiendo mucho sobre el lenguaje justamente. Y entender también qué pasa con las tensiones diplomáticas es entender también qué pasa en la política mundial. Sí, Mirá, por que- ejemplo, qué interesante, cuando veníamos para acá me venía contando, ella también trabaja discapacidad o capacidades diferentes, entonces una metáfora como tropezar con un problema es una metáfora que excluye a mucha gente.
Ese fue un Porque problema que tuvieron en la ONU, por eso me llamaron para que trabajara ese seminario Claro, allí. ¿cómo nombrás una situación? Si yo me desplazo en una silla, no tropiezo con un problema. Tropezar es andar caminando. O sea, cuando uno piensa, las metáforas las piensa en relación con una mayoría y no con una minoría. Entonces, revisar esas metáforas y la forma de traducirlas me parece también una maniobra de inclusión importante, ¿no? Hablando de inclusión, tenés una media diferente de la otra, Sí, ¿no? efectivamente, hoy 21 de marzo nos hemos vestido más hermosamente que nunca, porque la diferencia también es bella. Claro que ¿no? sí. Día Internacional del Síndrome de Down. Yo te hago compañía también, te lo Bueno. voy a mostrar. Tengo una gris y una Bueno. celeste. No sé si se ven, pero No importa, la eso lo idea vamos ha a sido mostrar. esa. No sé si estuvo tan pensado de mi parte, pero me lo recordaron los compañeros. Bien. La bueno, idea fue. Lorena, ¿te quedás en Córdoba todavía un tiempo? No, yo soy docente, investigadora de la casa, de la Es nuestra. Facultad de Lenguas. Es nuestra. Siempre tengo estas idas y vueltas por mi investigación, pero mi lugar de enunciación es desde aquí. Es más, cuando me invitaron a hacer el doctorado en Ginebra, yo dije, no, mi lugar de enunciación es de América Latina, que es el lugar de donde tenemos que ser pioneros en muchos ámbitos, que quizás son espacios pequeños, pero que tenemos, aunque estemos encorsetados por muchos factores, aunque sea ese espacio, tenemos que ganarlo. Ya han venido con unas novedades de poder formar recursos con becas que ellos dan, o sea, ha sido muy productiva. La verdad que Es sí, un orgullo. y quiero que después vengas para que nos cuentes, porque tuviste que interpretar creo que al presidente Macri aquí en Córdoba, y hubo episodios con la anterior presidenta, Cristina también, que tienen que ver con la cuestión de los intérpretes, Sí. y la mirada cordobesa de esos temas nos va a iluminar mucho para que entendamos cómo se empiezan a jugar cada partido a nivel mundial. La geopolítica, aunque nos parezca lejana, es muy cercana y nos impacta a todos. ¿eh? Sí, la diplomacia también. La diplomacia, claro. La tensión intercultural en la diplomacia, lo que nosotros podemos aportar desde la academia, que a veces las personas que están en su día a día, en el protocolo o como traductores, no tienen tiempo de reflexionar al respecto, y nosotros de la universidad tenemos esa posibilidad de llevar esa palabra, esa mirada, esa reflexión. Eso es importante. De ir un poco más allá. Elena, muchas Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Los espero esta tarde a las 6:30 Por en la supuesto. plazoleta Vélez Sarsfield.